Buenas. Bueno, bienvenidos nuevamente a su curso de Python para ciencia de datos. Les habla Daniel. Vamos a continuar hablando sobre las listas y en particular sobre una estructura de programación bastante útil en la ciencia de datos y en general en toda la programación, que es el ciclo for. Pero antes de explicar el ciclo for, yo quiero explicar qué es un ciclo. Un ciclo es una estructura de código repetitiva que se ejecuta varias veces. Existen en programación dos tipos de ciclos. Los ciclos infinitos, que se ejecutan todo el tiempo hasta que una condición se deja de cumplir, y los ciclos finitos, que son ciclos que se ejecutan un número determinado de veces. Ese número determinado de veces va determinado por el programador. El primer tipo de ciclo que vamos a ver es el ciclo for, que es un ciclo finito. ¿Y cómo funciona? Bueno, se utiliza el comando for y se declara una variable que en este caso es la variable i. Yo acá estoy poniendo la variable i porque es la variable que en general se utiliza en programación. Si ustedes buscan en internet o en donde sea documentación sobre el ciclo for en cualquier lenguaje de programación, van a encontrar que en general los índices del ciclo se utilizan con la variable i. Y estamos diciendo que esta variable i queremos que recorra cada uno de los valores que están dentro de una lista que se llama v. Si ustedes recuerdan, por aquí arriba teníamos una variable v, que es esta lista que se encuentra acá, que tiene los valores 4, 5, 12, 12, 23, 43, 46 y 623. Entonces, este ciclo for, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a crear una variable que se llama i, y esta variable va a empezar a tomar cada uno de los valores de la lista. Primero va a tomar el valor 4, después el valor 5, después el valor 12 y así sucesivamente hasta el final. Y como esa variable está tomando cada uno de estos valores, la podemos imprimir y vamos a poder obtener un resultado que vamos a explicar un poco más en detalle. Miren que cada uno de estos valores se imprimió en una línea aparte. ¿Eso qué quiere decir? Que primero se ejecutó este print, después se ejecutó este print y así sucesivamente hasta el final. ¿Esto por qué pasa? Digamos que esta lista V tiene pues este número de datos, tiene 2, 4, 6, tiene 8 datos. Entonces, esta línea de código se ejecutó 8 veces. Por eso es que yo les decía que el ciclo for es un ciclo finito, porque se ejecuta un número predeterminado de veces. Si la lista V hubiera sido de 500 valores, acá hubieran aparecido los 500 valores. Pero entonces, ¿cómo se determina cuáles códigos se repiten dentro del ciclo y cuáles no? Porque si por ejemplo yo acá pongo un print y escribo la palabra hola, van a observar que la palabra hola solamente se va a imprimir una vez. Y es porque en un ciclo for se van a repetir todos los códigos que estén después de los dos puntos indentados. Y esta es la forma en cómo funciona Python. Python funciona con indentación de código. Entonces, cualquier valor que yo ponga aquí adentro, vamos a escribir un ejemplo, se va a ejecutar este número de veces, para este caso 8 veces. Miren que la palabra o la frase hola ciclo va a aparecer las mismas 8 veces que la variable i. Entonces, acá dentro del ciclo yo podría tener operaciones que involucren los elementos de la lista, como se puede observar acá que yo estoy imprimiendo cada uno de los subíndices, o puedo tener líneas de código que yo quiero que se ejecuten repetitivamente. ¿Okay? Normalmente en los lenguajes de programación así es como funciona el ciclo for. El ciclo for funciona diciéndole que yo quiero que se ejecute 10 veces y que una variable, por ejemplo la i, tome los valores de 1 hasta el 500. Y ya después se accede a la lista utilizando el subíndice como habíamos hecho anteriormente. Por ejemplo acá, en vez de poner v sub 0 o el valor 0 de la lista, pondríamos el valor i de la lista y ahí podríamos ir avanzando. La ventaja es que en Python no tenemos que hacer eso porque la i toma el valor específico de cada uno de los elementos de la lista. Sin embargo, si nosotros quisiéramos utilizar el ciclo for de la manera como se hace tradicionalmente en los otros lenguajes de programación, también se puede. Vamos a ejemplificar cómo, pero para eso vamos a aprender a utilizar una función muy especial en Python que se llama la función range. Entonces, vamos a utilizar el comando print para observar cómo funciona. La función range es una función que nos va a entregar una lista de elementos desde un punto inicial hasta un punto final.
El primer caso es en el que yo solamente pongo el número de datos que yo quiero que tenga la lista. Por ejemplo, yo quiero que la lista tenga 10 datos, entonces escribo rango de 10. Como le vamos a imprimir, nos sale acá la función range para poder ejemplificar eso que queremos mostrar aquí. Vamos a utilizar o vamos a convertir ese rango en una lista utilizando la función list, que entre paréntesis pues vamos a decirle que nos convierta el rango. Entonces, como ustedes pueden observar, yo estoy teniendo 10 valores en esta lista empezando desde el valor 0. Cuando yo utilizo el comando range solamente con el dato de cuántos números yo quiero, voy a obtener el valor desde 0 hasta un número anterior al que yo pongo acá en el argumento de la función. ¿Por qué? Porque recuerden que las listas en Python el primer subíndice es el subíndice 0. Entonces, si yo quiero 10 datos que empiecen en 0, voy a obtener el valor 9. Pero yo también podría, por ejemplo, decirle a Python que yo quiero los valores entre 1 y 10. Entonces, observen como yo obtengo siempre los valores entre 1 hasta el 9, porque el último valor, como les decía anteriormente, nunca queda. Siempre el último valor que se pone o que resulta de la lista es el valor anterior al que se ubica acá en el segundo subíndice de la función. Por ejemplo, podría tener valores, no sé, desde el 2 hasta el 500, por decir cualquier cosa, y me sale una lista gigantesca. O podría tener, por ejemplo, los valores del 2 al 20, pero avanzando de 2 en 2. Entonces pongo el valor inicial, el valor final, y después el step, o lo que se conoce en otros lenguajes de programación como el step, que es el incremento que va a tener la variable en esta lista. Entonces, por ejemplo, ahí ustedes pueden observar que los valores aumentan de 2 en 2. Entonces, ¿cómo podemos utilizar el comando range en un for? Es muy sencillo. Ustedes ya observaron que la función range me devuelve a mí una lista. ¿Yo por qué no tengo que poner acá en el comando for? ¿Por qué no tengo que poner la función lista como si la había puesto anteriormente? Es porque yo acá la estoy poniendo es solamente para objetos de visualización. Pero de todas maneras Python entiende que este rango, lo que devuelve esta función rango, es una lista que efectivamente es iterable. Entonces, si yo obtengo los valores, o si yo utilizo el comando range de 10, yo voy a obtener los valores del 0 al 9, y por eso van a observar que en este comando print se va a imprimir la variable i desde el 0 hasta el 9. Y efectivamente, ustedes se preguntarán cuántas, o yo les hago la pregunta, ¿cuántas veces se va a imprimir la palabra hola? La palabra hola se va a imprimir 10 veces porque es la cantidad de veces o la cantidad de elementos que tiene la lista rango de 0 a 10, como ustedes pueden observar acá en este punto. Y ya para terminar, quería que quedara claro que como yo en la variable i que estoy utilizando en el ciclo for obtengo cada uno de los índices, cada uno de los valores que están en la lista b, yo con esa variable i puedo hacer operaciones. Por ejemplo, acá vamos a imprimir primero cuál es la lista v, y vamos a observar que en cada iteración de este ciclo vamos a obtener el valor al cuadrado de cada uno de los elementos de esa lista. Miren, el valor al cuadrado de 4 es 16, el de 5 25, el de 2 es 144 y así sucesivamente. Entonces esto abre un abanico de posibilidades gigantescas, porque yo acá pues no tengo que ponerlo en el comando print, pero puedo hacer la cantidad de operaciones que yo necesite con los valores que están dentro de la lista. Y recuerden que las listas no tienen que tener acá necesariamente solo números, podrían tener, por ejemplo, valores de texto o incluso otras listas. Entonces yo, por ejemplo, si la i fuera otra lista, podría poner otro ciclo para iterar sobre la i, que son ciclos anidados que se verán más adelante en este curso. Bueno, eso sería todo por los lados del ciclo for. Espero que lo hayan entendido, espero que les haya gustado y hasta la próxima.